psicología analítica de Jung es una gran construcción interior de él. Él empieza a psicoanalizarse a sí mismo, empieza a investigar su propio inconsciente, sus propias fantasías, y en base a eso empieza a construir ideas que después algunas las sigue, otras las enriquece y otras las desecha. Por eso vamos a encontrar que cuando hablamos de la vida y de la obra de Jung, en realidad vamos a entrar en el espíritu de un hombre. ¿Sí? Vamos a conocer lo que le pasó a este hombre en su vida y justamente cómo él fue construyendo sus propias ideas. ¿Sí? Bueno, la idea central de la psicología analítica de Jung es la siguiente. Los seres humanos estamos sin terminar. Los seres humanos no somos nosotros mismos. Y toda nuestra vida es una búsqueda para ser uno mismo, o para ser sí mismo. Esa búsqueda que recorre el hombre a lo largo de toda su vida para llegar a ser un sí mismo, Jung lo llama el principio de individuación. Principio de individuación. Un principio para llegar a ser individuo. Entonces toda nuestra vida es como una pulsión para llegar a ser lo que no somos todavía. Lo que implica que en este camino estamos desintegrados y tenemos que integrarnos. La desintegración es lo que va a causar la neurosis, la psicosis y la perversión, como decía Freud. Entonces, si logramos integrar las partes desintegradas de nuestro aparato psíquico, vamos a poder llegar a ser sí mismos. Esta es la idea central. O sea, todos los libros que lean de Jung van a ver que tienen básicamente esta orientación. Tratar de buscar la integración. Lo que Jung va a decir es que en realidad alcanzar el sí mismo es harto difícil. Es más, duda que alguien alguna vez haya alcanzado el sí mismo. Por eso él dice, hay arquetipos del sí mismo, modelos antiguos, como por ejemplo Jesucristo o Buda. Personajes iluminados de la mitología o del pasado que supuestamente, según sus discípulos, han llegado a la iluminación, a la integración, etc. Pero sin esos arquetipos, encontrar a un paciente en el consultorio que logre llegar a sí mismo, no hay, al menos él no lo encontró. Una de las razones que daba Jung es la siguiente. El principio de individuación se da de manera inconsciente y consciente. El problema es concientizarlo. Y uno cuando lo concientiza, es decir, que se da cuenta de la falta que tiene, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque lo concientiza a la mitad de la vida. Claro, llegamos a la mitad de la vida, a la crisis, cuando ya empezamos a envejecer y empezamos a ver nuestra propia muerte como una posibilidad, y es ahí que comienzan las cuestiones existenciales. Cuando nos damos cuenta que nos falta algo. Entonces, si entendemos que la vida, ¿sí?, es un periodo en el cual nacemos y después morimos, como el viaje solar, que sale del este y entra en el oeste, y tiene un mediodía. Bueno, Jung va a decir, en la primera parte de nuestra vida, el sí mismo o alcanzar esta meta lo tenemos inconsciente. Claro, porque somos jóvenes, porque tenemos todo el mundo por delante, porque creemos no sé qué, pero cuando nos agarra la crisis de la mediana edad y empezamos a ir hacia Occidente, es ahí que hacemos consciente la necesidad de llegar a sí mismo. Si pudiéramos hacerlo antes, sería una gran ventaja. Pero como él dice, todos los pacientes que vienen a mi consultorio siempre vienen necesitando esto y se enteran demasiado tarde. Por lo tanto, la psicología analítica de Jung es una psicología de la mitad de la vida hacia la vejez. A Jung hay que estudiarlo hacia la vejez. Jung, a la vejez. Mientras que al principio de la vida hay que estudiarlo a Freud. Freud es el que se ocupa de la niñez, de los conflictos del niño, de la etapa oral, anal, fálica, del Edipo, de la castración. Es Freud quien se va a dedicar a esta primera parte. Cuando la persona se queda encastrada en sus conflictos. En cambio, Jung
lo va a ver al revés. Mientras Freud le va a dar mucha importancia a la sexualidad, Jung le va a dar mucha importancia a lo espiritual. Porque a la mitad de la vida, cuando se acerca la muerte, uno se va alejando de la madre física, del deseo edípico, por decirlo así, y uno ya se va acercando a la madre tierra, es decir, a la tumba. Entonces, la sexualidad empieza a decaer para ahora buscar respuestas espirituales. Te hago una pregunta. ¿Jung fue discípulo de Freud? Sí, fue discípulo de Freud, coexistieron durante muchos años. Ahora vamos a hablar un poquito de esa relación tormentosa, ¿no? Por cierto, pero... entonces, esto es muy importante, ¿sí? Mientras Freud le va a dar importancia a la sexualidad, a la relación madre-hijo, el papel del padre, también lo va a hacer Lacan, o sea, todo lo que es el psicoanálisis se va a centrar en esta parte, y uno se va a centrar en la crisis de la mediana edad y el viaje hacia el final de la vida. Por eso cuando uno se acerca a la muerte, o cuando nuestros seres queridos se acercan a la muerte, es cuando la persona empieza a buscar espiritualmente algo, ¿no? Una respuesta. Y lo único que puede darnos una respuesta de cómo retornar o de lo que pasa después de la muerte es el mito. La mitología es lo único que nos puede, de alguna manera, dar la respuesta que puede ser creíble por una persona religiosa, digamos. Entonces acá tenemos este proceso. Por eso Jung llegó a decir, si el proceso de individuación para llegar a sí mismo no llega a completarse a lo largo de esta vida, porque nuestra vida termina, ¿sí? ¿Será posible que este principio o este proceso pudiera continuar en algún tipo de existencia post-mortem? Es decir, en un más allá. Bueno, las religiones suelen decirnos esto, ¿no? Como que hay otra vida o hay algo más en los cuales uno puede seguir el camino que no pudo completar en esta vida. Bueno, por eso a Jung le interesaba mucho el libro tibetano de los muertos. No sé si lo conocen o lo han escuchado. El libro tibetano de los muertos, que nosotros lo llamamos así, en realidad es el libro de la audición. ¿Cómo se llama? Es el libro de la audición, de oír. El bardo Todol, ¿no es cierto? Los tibetanos creen que desde una muerte hasta una nueva encarnación, el difunto pasa 49 días viajando de una vida a otra, ¿no? De un cuerpo a otro. Entonces, en esos 49 días, el individuo pasa por diferentes estadios. Es un mito, ¿no? Obviamente. Esos estadios, dicen los tibetanos, que cuando la persona se muere, entra en un estado de luminosidad, se ilumina, ¿sí? Entonces, como la persona se ilumina en este estadio, que es un estadio de vacío, o también conocido como perinirvana, o el nirvana después de la muerte, el individuo muchas veces se asusta al no estar preparado yoicamente y se empieza a densificar y entra en otros planos, ¿sí? En planos densos hasta encontrar un cuerpo y volver a nacer. Bueno, eso dice el mito tibetano. Pero a mí me interesa mucho este mito porque dice que él tuvo experiencias con relación a hipnotizar pacientes que sin ir hacia adelante los llevaba hacia atrás en la hipnosis y los hacía entrar en el vientre materno y encontraba los niveles del inconsciente. Por ejemplo, este es el inconsciente de Freud, es decir, el ello, decía Jung. Y acá lo vería como el inconsciente colectivo. Mientras acá predominaban las represiones sexuales arcaicas, aquí predominaban los motivos mitológicos o los complejos mitológicos. Entonces, por eso a mí me interesaba mucho el libro tibetano de los muertos, porque veía en este mito que se daba el inconsciente según lo aprendió de Freud, y el inconsciente según él luego concluyó que debía ser, que era el colectivo. Pero más allá de esto, no podemos de ninguna manera decir que Jung postuló alguna doctrina post-mortem. A pesar de que uno se da cuenta a través de sus textos que él creía que había algo más, evidentemente lo que llamamos el patriarcalismo, ¿no? o la cultura o la sociedad lo tenía un poco restringido. Claro, porque un médico no puede hablar de ciertas cosas sin ser censurado, ¿no es cierto? Entonces,
Por lo tanto, lo hizo casi al final de su vida, ¿no? Al final de su vida fue un poco más rupturista, al principio era un poco más serio, digamos, entre comillas. ¿Queda más o menos claro esto? Bueno, entonces la idea central de Jung es esta, la que vamos a recorrer durante todo este curso intensivo. Otra pregunta, ya que Jung tenía tanta relación con la mitología y las religiones, ¿no será esto, como dicen los indios, o sea, de la India, que es básicamente la reunión en sí mismo de llegar a ser Atman, Brahman? A ver, ¿saben lo que es esto? En India dicen que somos como seres divinos, y a través de un proceso de iluminación podemos llegar a darnos cuenta de eso, y el día que muramos podemos llegar a unirnos con la verdad, con el absoluto, o sea, con nuestra verdadera naturaleza. Lo relativo lo llaman Atman y lo absoluto lo llaman Brahman, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el sí mismo de Jung es esto? Bueno, no es eso. Eso hay que aclararlo porque muchos se confunden. O sea, si bien puede ser que Jung lo haya tomado de las culturas védicas, esta idea, porque las culturas védicas tienen una alta psicología, una alta carga psicológica, como el yoga, por ejemplo, lo que Jung dice que lo que hay que hacer es integrar los opuestos. Integrar los opuestos que están desintegrados en la psique. En cambio, lo que va a decir la India, que ya no sería psicología, sino sería una cuestión mística, ¿sí? Lo que dice que esto es una fusión y una trascendencia. En ningún momento yo estaba planteando una experiencia mística con esto, aunque de alguna manera coquetea con esa idea. Vamos a ver que Jung va a coquetear un poco con esto y nunca va a llegar a definirse demasiado. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Bueno. La idea de dividir las cosas en consciente e inconsciente también nos lleva a Jung a pensar en problemas que causan fijaciones que después las repetimos como traumas. Pero Jung empezó a ver que en el inconsciente colectivo en el inconsciente en realidad, había ciertas condiciones colectivas, ¿no? Que tenían de alguna manera relación con los mitos, de todas las culturas. Freud ya lo había entendido con el mito de Edipo, por ejemplo, ¿no? O el mito de Narciso, ¿sí? Pero Jung llevó esto a la exacerbación, hablando de los mitos de la mitología universal, que todos tenían que ver con el hombre, y que cada uno de ellos tenía un aspecto con relación a nuestra vida, y tenían algo que decirle al hombre occidental. Los mitos. Los mitos, tienen algo que decirnos. O sea, que no es literatura muerta o simplemente curiosidades de los antiguos o fábulas, sino que tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver justamente con nuestro avance, con nuestro principio de individuación hacia el sí mismo. Bueno, vamos a mirar acá, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir un poquito a los orígenes de Jung, ahora que sabemos un poco cuál es su idea central. Jung nace en Suiza en 1875. Vamos a conocer un poquito la constelación familiar, como se dice de Jung, para saber un poco de dónde viene, ¿no? Carl Gustav Jung era hijo de un pastor protestante de la iglesia reformista. Por lo tanto, de parte del padre, Jung tenía un acceso al cristianismo, ¿sí? El padre era exégeta bíblico, por lo tanto Jung de chico conocía bastante la Biblia. El padre era filólogo, conocía idiomas antiguos como el hebreo y el griego, por ejemplo, para estudiar la Biblia, ¿sí? O sea que era un teólogo. Por eso Jung siempre odió a los teólogos, ¿no? Porque el padre era teólogo y decía que se encastraba mucho en los dogmas, ¿no? Ya estamos hablando de 1875, acuérdense que viene la victoriana y demás. La madre de Jung, era una persona, una ama de casa, pero que la madre, según Jung, solía ver espíritus de difuntos. O sea que Jung después la va a catalogar como una persona de, valga la redundancia, personalidad disociada.
Recuerden que en esta época nace el espiritismo. El espiritismo de Allan Kardec. Las hermanas Fox, por ejemplo, en 1840 y pico, desarrollan un sistema de comunicación con los espíritus. Entonces, en esa época, comunicarse con los muertos era una cuestión de juego de salón. Como nos juntamos a tomar el té a la casa de alguien, bueno, no sé si soy muy vieja para decir esto, pero en esa época se juntaban para hacer sesiones espiritistas. Era un juego. Bueno, era muy común. Así que el espiritismo todas las personas lo practicaban. Así que era probable que la madre de Jung también tuviera contacto con eso. ¿Por qué? Porque el abuelo de Jung era espírita, o espiritista. Don Samuel se llamaba. Parece que Samuel no era judío, ¿no? Pero era sionista. O sea, estuvo en su momento apoyando el movimiento sionista de Israel. O estaba con esas ideas. Y también era masón. Pertenecía a la masonería. ¿Saben lo que es la masonería, no? Son una serie de logias que dicen tener los símbolos secretos y esas cosas. Bueno, pues acá tenemos una constelación familiar un poco extraña, ¿no? Bueno, Jung cuando era niño, dice en su biografía, se la pasaba entre la iglesia y los cementerios. Claro, el padre era pastor. O sea, entonces lo que hacía el padre era dar los sermones en la iglesia, pero también tenía que ir a despedir a los difuntos y darle sermón al difunto cuando alguien fallecía. O sea que Jung escuchaba al pastor, al padre, pastor, diciéndole que Jesucristo salva y por su crucifixión nos trajo la vida eterna. Pero he aquí, cuando iba al cementerio, estaba viendo que en realidad la gente se moría igual. ¿Cómo es que este Cristo nos salva y después tengo que ir al cementerio y la tierra se traga a la gente? Bueno, esa era una de las cosas que Jung tenía de niño, ¿no? Un cuestionamiento de esa naturaleza. De hecho, en la biografía de Jung cuenta un sueño que tuvo a los 3 años. Yo no sé si uno se puede acordar de un sueño que tuvo a los 3 años, pero bueno, yo no le creo mucho a los sueños de Jung, ¿no? Son muy elaborados, pero bueno, es lo que él dice. Soñó que se cae en un pozo, evidentemente en una tumba abierta, y cuando llega al fondo, porque él tenía el misterio a dónde iban los muertos, dice que aparece una alfombra roja, y al final de esa alfombra un trono de oro. Y en ese trono de oro había un gran falo, él después lo interpreta como un falo, ¿no? De carne, ¿sí? Que la parte de arriba, lo que llama el glande, tenía un ojo, ¿sí? Entonces cuando se acerca a ese falo, dice, este debe ser el que se traga a la gente. Y en eso siente la voz de la madre que dice, sí, este es el que se come a la gente. Bueno, luego Jung interpreta que el falo tiene que ver con Jesús, porque la cruz es un símbolo fálico, la cruz cristiana. Y la cruz no solamente simboliza la muerte, también simboliza la resurrección, o el cambio. Jung también se acuerda de los lingam. ¿Saben lo que es un lingam? Un lingam es una piedra que en la India es un falo. Es el símbolo del dios Shiva, dios de la destrucción. La palabra ling significa disolver. Y gam significa recrear. O sea, el falo disuelve y recrea. O sea que es una fuerza oscura de la naturaleza, de creación y destrucción. Entonces, él va a relacionar toda su vida a estas ideas, ¿no? Que después las va a ver como arquetipos, que ya de niño tenía justamente esas visiones. Noten ustedes que en el sueño él tiene realmente un símbolo sexual, sin embargo no lo relaciona como después lo relacionó Freud, sino lo relaciona desde un punto de vista más espiritual, si queremos verlo así. Jung cuando luego crece, muere su abuelo, y su prima dirige una sesión espiritista. Su prima era medium, en ese momento eran muy comunes los medium, de hecho la psiquiatría nace del estudio de los medium. Si hoy no tendríamos psiquiatría, no sería así. Esta niña dice invocar a su abuelo por hablar por boca de su abuelo. Cosa que después Jung descubre que era un fraude, ¿no? En este tipo de cosas también en esa época había muchos fraudes.
Y uno descubre que en realidad esta chica, la prima, estaba enamorada de él y por eso hacía este teatro para atraerlo. Pero Jung fue a muchas sesiones espiritistas a lo largo de su vida y sabía que detrás de eso había algo psicológico. Algo le pasaba al medium que se disociaba. Lo que lo llevó a pensar que debe haber una segunda personalidad en el hombre que esté inconsciente. Entonces Jung va a ver el inconsciente como una segunda personalidad que es una especie de algo constante en el hombre y que solo va a aparecer en determinados momentos, como lapsus, actos fallidos, sueños. Pero está reprimida también esa. Claro, está debajo del yo, ¿no? Es una personalidad autónoma, o sea, tiene como vida propia, que uno no tiene idea, dice Jung, de que en realidad tiene otra persona dentro de uno, y que lo que uno muestra es solamente lo que conoce. Ahí lo lleva a pensar eso. Entonces, a través del estudio del espiritismo, Jung va a llegar claramente a esta idea. Bueno, Jung no solamente estudia las ideas parapsicológicas, que también estaban muy de moda en ese tiempo, sino que también estudia filosofía. Le interesa mucho Nietzsche, Kant, Schopenhauer, que justamente estos pensadores siempre hablaban de que el hombre tiene un espacio inconsciente. Luego va a aparecer Freud con su gran descubrimiento inconsciente, pero esta idea del inconsciente ya estaba latente en Nietzsche, por ejemplo, cuando hablaba de lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo era la conciencia, Dionisio era el instinto o era el inconsciente. Kant hablaba de los fenómenos de la psique, ¿sí?, o de la conciencia, y de los noúmenos, o de la realidad que no lo podemos conocer, lo inconsciente. Entonces, bueno, estas ideas estaban muy en boga en esa época en Europa. Por eso Jung se dedica a este estudio. Eso lo llevó a Jung a desarrollar dos personalidades, como él decía, ¿no? Un hombre número uno y un hombre número dos. El hombre número uno era aquel que era racional, que era científico, sensato, y el hombre número dos era justamente aquel irracional, aquel que tenía un pensamiento mágico, aquel que guardaba los miedos. Y él llegó a decir algo muy cierto, ¿no? Que todos nosotros somos la reunión de esos dos hombres. Todos nosotros, en el fondo, por más pensamiento científico que tengamos, por más sensatos y razonables que seamos, ante un acontecimiento podemos rápidamente volver al pensamiento mágico, retornar a ese pensamiento mágico, de tal manera que es como volver a ser niños. Entonces Jung siempre se debatía entre esos dos pensamientos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, por eso Jung lo que trató de buscar, él no quería ser teólogo, era su gran trauma, no quería ser como su padre. Entonces lo llevó a buscar una profesión que pudiera reunir la filosofía, que pudiera reunir la espiritualidad y que también pudiera reunir la parte biológica. Por eso estudió medicina y se especializó en psiquiatría, que era una ciencia incipiente en ese tiempo. Entonces Jung se convirtió en psiquiatra. Las investigaciones de Jung comienzan en su primera residencia, en Zúrich. Él del año 1900, más o menos a 1906, es residente en un hospital psiquiátrico. Y ahí tiene mucho contacto con enfermos que se los denominaba psicóticos. La psicosis es una estructura de la psique que tiene determinadas características. Es decir, por ejemplo, lo más común que se dice es que tienen una pérdida con la realidad. Lo que él llamaba una invasión del inconsciente. Entonces, a Jung le empezó a interesar mucho el estudio de la psicosis. Y obviamente también de los fenómenos paranormales relacionados con el paciente psicótico. Paralelamente en Viena, Freud estudiaba también el inconsciente, pero trataba de ir más a la neurosis. La neurosis es lo que se llama la normalidad, ¿no? La neurosis tiene que ver con una especie de contradicción que todos tenemos entre lo que deseamos hacer y lo que se nos reprime por hacer. O sea, el neurótico desea, pero se le reprime. Por eso tiene un malestar el neurótico. En cambio, el psicótico desea,
y hace en sus fantasías. La neurosis tiene mucho que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque al haber disociación, los géneros son disociados. Hombre, mujer. El hombre es disociado. Disociado es la palabra, decía Lacan. Hablamos y no decimos lo que sentimos, o no tenemos palabras para expresar lo que sentimos. Y por otro lado somos seres murientes, finitos. Eso nos hace sentir malestar de la neurosis. En cambio, Jung tomaba la otra parte. Tomaba la parte más inconsciente, más totalitaria del hombre. Y ahí empezó a ver que ese malestar que tiene el hombre es porque todavía no se siente un sí mismo. Y tiene que completarse en este principio de individuación. En el hospital de Zurich recogieron a una paciente que no sabían qué nombre tenía porque estaba en la calle, era psicótica. Entonces lo que decía era, tenía un lenguaje que no se entendía. Entonces fue paciente de Jung. Es más, la tesis de Jung estuvo basada en esta paciente y también en las sesiones de espiritismo que ella conocía. ¿Qué encontró Jung en conversar con esta paciente psicótica, que aparentemente tenía un lenguaje disociado? Bueno, Jung empezó a encontrar que en las conversaciones que tenía con esta persona había una coherencia interna. Es decir, que Jung va a decir que la psicosis tiene un lenguaje que tiene su propia lógica. Por ejemplo, si la paciente decía una frase con esta estructura, que no tenía un sentido para nosotros, y luego otro día decía otra frase con esta estructura, y luego otro día con esta estructura, y uno empezó a ver patrones. Es decir, que hay patrones en la conversación que se iban encontrando de alguna manera. Esos patrones los empezó a ver por las reacciones del paciente. Es decir, silencios, reacciones emocionales ante una palabra, ponerse nervioso ante determinada frase. Y él llamó a este sistema complejos. Complejos que vienen del inconsciente. Y que su patrón de lenguaje corresponde a una conducta. Y esa conducta corresponde a una acción mitológica. Hay mitos que nos hablan que esas conductas estaban hechas por los héroes o por los dioses. De alguna manera llegó a la conclusión de que el núcleo del complejo era un factor común. Y ese factor común, él lo llamó primero imago, una imagen. La conciencia es esto. En una ola, va fluctuando entre la parte inconsciente y la parte consciente. Es decir, el contenido de la conciencia es eso. Por eso hay cosas que nos olvidamos, ¿sí? Y que después las tenemos en la punta de la lengua y a veces salen, ¿no? Es lo que Freud llamó el inconsciente personal o el subconsciente. En cambio, el inconsciente es completo. Está inconsciente, pero es completo. Por lo tanto, acá hay un contenido que cuando alguna palabra o reacción externa lo toca, acá puede saltar algo que no tiene relación con el contenido consciente. Ejemplo, voy a dar un examen y tengo miedo de llegar tarde, pero por alguna razón llego tarde. Y cuando llego tarde no quiero que nadie me vea que llegué tarde. Entonces cuando entro al aula empiezo a tropezar con alguien, me caigo al suelo, todo el mundo se enteró de que llegué tarde. Bueno, ahí salió un complejo. Es decir, son palabras, actitudes o actos que nos juegan una mala pasada, que están inconscientes, pero que se hacen conscientes porque hay un disparador. Están detenidos en el inconsciente, claro, porque no tienen vida consciente, pero cuando se hacen conscientes ocasionan una ruptura. Yo dije esto, yo hice esto, no me conozco. Bueno, esos serían los complejos. Entonces, uno de los primeros descubrimientos y aportes que hace Jung a la psicoanálisis es el concepto del complejo, que no tiene que ver con el complejo de inferioridad o el complejo si soy lindo, si soy feo, no, no. Tiene que ver con esto.
Puede haber otros pensadores como Adler y demás que hablarán ya de eso, pero para Jung el complejo se refería a una relación que aparece en el lenguaje o aparece en las acciones y que tiene una coherencia interna imperceptible para una persona no avispada, digamos, ¿no? Pero para un psicoanalista que puede ver lo que el otro habla, lo que el otro hace, cómo pone su cuerpo, qué es lo que dice, cuándo se pone nervioso, por qué se pone nervioso de tal palabra, por qué dice una frase equivocada dentro de un discurso lógico, ahí el psicoanalista puede encontrar el sistema de complejo. Y es muy interesante que el sistema de complejo, cuando emerge a la conciencia, se transforma en lo que llamamos una estructura mitológica. Para ello, los mitos tienen su origen en los complejos. Y los complejos tienen su origen en un arquetipo, en un núcleo común. Por eso los mitos o las estructuras de los mitos se repiten siempre de la misma manera en las distintas culturas. ¿Sí? Entonces, estos son los primeros descubrimientos de Jung que él hace tratando con pacientes psicóticos, que empieza a ver que los neuróticos también tienen la misma estructura, que tienen una personalidad oculta y un contenido oculto que aparece para, como dice el viejo dicho, aguarnos el asado, ¿no? Se nos complica. Y él lo llamó los duendes, en un lenguaje metafórico. Son una especie de espíritus que vienen a molestarnos y a arruinarnos el día. Bueno, entonces nos queda claro entonces lo que es un complejo, ¿no? Es una imagen que está detenida, que tiene un núcleo que es arquetípico, y cuando se hace viva la conciencia adopta o una forma de hablar o unas circunstancias que si uno la estudia tiene que ver con la mitología. Por eso Jung dice que en nuestro inconsciente de alguna manera están detenidos todos esos procesos que al emerger toman vida autónoma, vida propia. Después él va a desarrollar interesantes estudios para poder estudiar lo que hay acá, lo que hay en el ala inconsciente. Otra de las ideas que desarrolla Jung en esa época es el concepto de personas que son más introvertidas y personas que son más extrovertidas, ¿no? Él lo llama tipos psicológicos. Va a dar un ejemplo, ¿no? en una de sus obras, cuando estudia los tipos psicológicos, que dice, imagínense dos amigos, ¿no? que están caminando por ahí. Uno dice es un aventurero que se mete siempre en peligro, en problemas, y otro es tímido, que no quiere problemas, que no quiere tener ningún tipo de consecuencia. Y caminando encuentran un castillo. Entonces el aventurero lo que quiere es forzar la puerta y entrar para ver qué hay en el castillo abandonado. Y el otro dice, no, no te metas a ver si adentro hay un perro o pasa algo. Bueno, la cosa es que se meten los dos. ¿Y adentro qué encuentran? Encuentran una gran biblioteca. La biblioteca antigua. Bueno, el reprimido o el introvertido le va a gustar la biblioteca y va a querer quedarse examinando los libros. Y el aventurero se va a aburrir y se va a querer ir rápido. Es decir, va a haber personas que van a tener una introversión o una orientación más a su inconsciente y personas que van a tener una orientación más hacia el mundo externo, más hacia lo social. Entonces acá tenemos los dos tipos psicológicos. Que los tipos psicológicos después Jung los va a ver con relación al viaje solar. Hay personas que van a estar más cercanas del lado oscuro solar y hay personas que van a estar más cercanas del lado claro del sol. El viaje solar se va a repetir en todas las culturas, ¿no? Desde Egipto, Mesopotamia, la India, el zodíaco, Yin y Yang, la introversión y la extroversión. Por eso el aparato psíquico de Jung va a tener estos dos niveles. El nivel del inconsciente y el nivel de la conciencia, pero lo va a plasmar a través del mandala o el círculo. ¿Se van dando cuenta cómo se relacionan las cuestiones que tienen que ver con la mitología y el psicoanálisis? Hacia dónde iba o apuntaba claramente Jung. Lo que sí no entiendo bien lo del viaje solar. ¿Cómo viaje solar? Bueno, los antiguos pensaban que el sol se movía, Sí. ¿no? Entonces, los antiguos veían que el sol sale en el este y se va moviendo durante el día hasta el mediodía y luego muere en el occidente y el otro día vuelve a nacer. O sea, es como que va viajando por un círculo, creando una zona oscura y una zona de luz. Es eso.
Día y noche. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos cómo es, pero los antiguos no sabían, entonces imaginaban una serie de cosas que en realidad tienen que ver con nuestro propio ciclo de vida. Morimos, o pasa algo y renacemos para otra cosa, ¿sí? Pero tiene que ver un poco con eso. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno. En el año 1906, más o menos, Jung tiene un encuentro trascendental en su vida. Ya hacía tiempo que compartía correspondencias con Sigmund Freud. Sigmund Freud era una persona muy conocida en ese tiempo, es el padre del psicoanálisis, y Freud trabajaba paralelamente en la asociación de ideas. Hablaba con pacientes, tiraba palabras desconexas, y a partir de las respuestas del paciente creaba una serie de relaciones. Bueno, Jung hacía lo mismo por su lado con los complejos. Por lo tanto, en esto tuvieron una especie de contacto. En 1906, Jung viaja a Viena y se encuentran. Jung para entonces ya estaba casado. Es interesante como Jung elige a su esposa, porque lo que va a decir Freud es que el hombre elige a la esposa de acuerdo a una imagen materna, una proyección de la madre, que en cierta medida creemos que es cierto, pero Jung a la esposa no la va a elegir como una imagen materna, sino que la va a elegir como una imagen de una persona que lo había criado a él, una nana que él había tenido. Entonces Jung ahí rompe un poco la relación madre-hijo que era tan central en Freud. Y va a decir que esa nana, y a la vez la madre, y a su abuela, y todas las mujeres de su vida pasadas, forman un gran conjunto femenino en él, conocido como el ánima, su lado femenino. Y la mujer tendrá lo contrario con relación a lo masculino, que lo llamará el animus. Bueno, Jung ya estaba casado, vivía con su esposa. Parece ser que cuando se encuentra con Freud tuvieron tanta piel, tan buen contacto, que estuvieron hablando casi 13 horas sin parar, compartiendo sus ideas con los pacientes, sus estudios, sus investigaciones. Tal es así que a Freud le cayó muy bien Jung, y a partir de ahí Jung empezaba a viajar seguido a Viena y Freud también a Zúrich, pasaban días juntos, pasaban días de campo juntos, conversaban. De tal manera que, bueno, que Freud lo invita a Jung a formar parte de su asociación psicoanalítica. Especialmente Freud tenía un gran interés en Jung. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jung no era judío. Freud sí. Y Freud pensaba o no quería que el psicoanálisis sea simplemente una ciencia de los judíos, o una ciencia semítica. Recuerden que en ese tiempo el antisemitismo era algo muy común. Hoy está un poco más tapado, pero en ese momento todo el mundo era antisemita, y lo decía. Heidegger es un caso claro de eso, un filósofo alemán. No era judío, entonces quería que el sucesor de él, un muchacho joven, inteligente, con preparación, fuera una persona no judía. Entonces empezaron a tener una amistad entre los dos, y Jung fue tomando cada vez más protagonismo dentro del psicoanálisis freudiano. Pero claro, obviamente entre ellos empezó a haber algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Jung no estaba tan de acuerdo con el complejo de Edipo. ¿Saben ustedes cuál es el complejo de Edipo, no? Edipo es supuestamente la sexualidad primitiva que siente un niño por su madre, y entra en rivalidad con su padre, ¿no? Esto sería el complejo de Edipo. Bueno, yo pensaba que en realidad el niño deseaba a la madre no por una cuestión puramente sexual, sino que la deseaba tal vez porque le daba alimento. La etapa oral, que decía Freud, que el niño primero succiona el pecho de la madre en una etapa oral, decía, pero a lo mejor simplemente succiona porque tiene hambre. O sea, y uno empezaba a cuestionar estos fundamentos del psicoanálisis freudiano. Yo tenía la teoría de que el niño buscaba a la madre porque en realidad lo que quería era un renacimiento espiritual. No solamente el niño, el adulto también, ¿no? El adulto necesita un cambio espiritual a través de volver a la madre. Empezó a estudiar, por ejemplo, a los yogis, que los yogis se ponen en posición fetal,
para tratar de la eliminación. Algunas culturas antiguas entierran a sus difuntos en posición fetal. Y esto le empezó a ir mostrando que él tenía una idea diferente a la de Freud. Acá comienza el complejo de castración, de Edipo y demás. Bueno, para Freud, cada una de estas etapas, fijarse en una de esas etapas, era símbolo de enfermedad. Por ejemplo, los psicóticos estaban, la psicosis, estaba fijada en la etapa oral. Una persona no puede salir de aquí. La neurosis estaba fijada en la etapa fálica, es decir, todos somos neuróticos, o la gran mayoría, decía Freud. Y el perverso, ¿sí? Perverso, estaba fijado en la etapa anal. Por lo tanto, el inconsciente se va formando de estas represiones, y cuando uno crece las va llevando inconscientemente y bueno, y ahí le van acondicionando a la vida, las actitudes, y son el origen de los traumas. Para Jung, en realidad, el inconsciente, si bien todos tenemos un inconsciente personal, pero también Jung decía, tiene que haber algo más, porque las personas tienen de alguna manera motivos comunes de actitudes, les pasa siempre lo mismo. Por ejemplo, leía muchos libros de poesía, de aventura, y podía ver que las tramas de las novelas eran exactamente iguales. Tenían que ver con el viaje del héroe. ¿Sí? El héroe tiene una aventura, ¿sí? Rescata a la chica, salva el mundo, todo termina bien. Tenía una serie de prefijos literarios que también se daban en la mitología. Entonces, sí, tiene que haber algo común. De hecho, en la época de Jung aparecen muchos pensadores o también poetas que hablan acerca de, por ejemplo, sótanos ocultos, castillos debajo de la tierra. De hecho, Jung también tiene un sueño que él bajaba en alguna especie de sótano, y de esa manera empieza a desarrollar su idea de que el inconsciente tiene que tener estratos mucho más profundos que los que ya postulaba Freud. Y esos estratos profundos para Jung eran colectivos. Vamos a hablar un poquito del inconsciente colectivo. ¿Me va siguiendo bien? ¿No?